Damos gracias a Dios una vez más, como siempre. Estamos aquí ya dispuestos a compartirle algo muy especial en esta hora. Si es que hermano, hermana, amigo, amiga, que en estos momentos está en sintonía del canal 22.5, es una bendición grande para mí. Es un privilegio muy especial el que podamos llegar hasta su hogar y, por qué no decirlo, posiblemente hasta su lugar de trabajo. Es una bendición poder llegar a usted. Precisamente este tema que vamos a estar tocando, muy especialmente este tema, nos habla acerca de lo que es el final de la humanidad, el destino de la humanidad, lo que viene como castigo a este mundo. Y yo creo que cuando nosotros meditamos en este tema, nos acercamos más a Dios. Así es que yo creo que por algo los hermanos y hermanas están sintiendo de parte de Dios que demos continuación a este tema, porque como le digo, cuando nosotros meditamos en este tema, como que nos enfrentamos más a la realidad en que estamos viviendo. Pero ¿qué le parece si meditamos un poco en este tema para que se dé usted cuenta de la gran necesidad, de la importancia que es que usted y yo estemos siempre pendientes de la palabra de Dios, que estemos siempre buscando en la palabra de Dios, informándonos en la palabra de Dios, inquiriendo en la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra de Dios que tenemos una fuente para poder nosotros fundamentarnos y a la vez informarnos de muchas cosas que van a venir a este mundo. Así es que le voy a invitar, recuerde, el tema es los 7 sellos. Vamos a leer una escritura que es la escritura que yo creo que es la más indicada para que podamos adentrarnos en este tema. Así es que si le es posible, tiene usted una Biblia, por favor, abra conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 y vamos a ir paso a paso. Voy a leer versículo por versículo y vamos a estar deteniéndonos en detalles especiales, en puntos claves, en cositas que en ocasiones son las que marcan la diferencia. Así es que empezamos con lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí nos vamos a detener. Dice el apóstol Juan, que es el que está recibiendo la visión: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro sellado con 7 sellos. Este libro estaba escrito por dentro y por fuera. Aquí vamos a detenernos un poquito. Recuerde, le dije que vamos a ir paso a paso, mirando cada detalle, cada cosita que a veces no se le da la importancia de vida, pero que cuando uno recibe la revelación de parte de Dios, es algo maravilloso. Así es que vamos a ir deteniéndonos en ciertos detalles. Recuerde, leímos en la Biblia Reina Valera, la que usamos la mayoría de cristianos en estos días, y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí yo quisiera detenerme, como le digo, es necesario que veamos cada detalle, es necesario que nos detengamos en cositas, como le digo, que a veces son aparentemente sin importancia, pero que a los ojos de Dios y para usted y para mí son bien importantes. En primer lugar, en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera, leemos que dice la palabra de Dios que era un libro escrito por dentro y por fuera. Pero debemos entender esto, que en aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, no había libros. Es decir, los escritos eran en ocasiones en rollos,
en ocasiones en piezas de pergaminos, de cueros en ocasiones, de manera que era algo muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora. De manera que si nosotros leemos que dice que había un libro en la mano derecha del que estaba sentado, es necesario que pensemos que no era precisamente un libro como los que nosotros ahora tenemos y leemos, sino que, como le digo anteriormente, eran unos rollos, a veces tenían alguna pieza de metal o de madera en medio y se enrollaban y se enrollaban y se desenrollaban. Y nos dice aquí que era un libro escrito por dentro y por fuera. O podríamos decir, era un material que estaba enrollado, estaba escrito por un lado y por el otro lado. Entonces, como le digo, vamos a detenernos en esos detallitos, a veces tan pequeños para muchos, tan insignificantes para muchos, pero son importantes. Para esto le voy a leer 2 versiones más de la Biblia, es decir, otras 2 Biblias que no es la Biblia Reina Valera, sino que son otras 2 Biblias como la Biblia Dios habla hoy y también la Biblia Nueva Traducción Viviente. La Biblia Dios habla hoy dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Entonces aquí nosotros podemos descubrir que era un rollo. Es más, yo creo que si usted tiene en su Biblia Reina Valera un escrito, una frase en letra negra sobre esa escritura del capítulo 5, ¿a poco en su Biblia hay un encabezado en letras negras como en mi Biblia? En mi Biblia hay un encabezado en letra negra, ahí precisamente donde empieza el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis, y en mi Biblia dice, el rollo y el cordero. De manera que ahí nos vamos dando una idea de que no era un libro como los que tenemos y leemos ahora, sino que era un rollo semejante a los que se usaban en aquel tiempo. Porque aquí podemos ver que el traductor de la Biblia Reina Valera, aunque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Sin embargo, él, el traductor de esta Biblia, en ese encabezado negro lo pone a manera de una nota personal y dice, el rollo y el cordero. De manera que entonces ya con eso nos damos una idea que era un rollo o un escrito enrollado. Y estaba escrito por dentro y por fuera. Es decir, lo que quedaba encerrado estaba escrito y lo que estaba hacia afuera también estaba escrito. Entonces, dejamos ya esto con la claridad, creo yo, ¿verdad?, de que era un rollo y no un libro. Le leo la otra escritura porque ya los había puesto aquí separados y es la Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, en ese encabezado negro, en la parte superior de esta escritura dice, el cordero abre el rollo. Entonces se trata de un rollo como los que se usaban en aquellos tiempos. Y dice así, esto es la versión Nueva Traducción Viviente. Luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hermanos, hermanas, quiero que pongamos mucha atención. En estos últimos días he recibido tanto llamadas telefónicas como declaraciones de hermanos y hermanas los cuales han venido a nuestra iglesia y me han dicho, hermano Rodríguez, yo le escuché a usted hablar sobre varios temas
del libro de Apocalipsis. Y hermano, me dio mucho gusto saber acerca del libro de Apocalipsis, porque mi pastor no se quiere meter al libro de Apocalipsis. Y le decimos que se meta, que nos explique, y él dice que ese es un libro muy peligroso, que ese libro no debemos casi ni tocarlo. Pero yo quiero decirle a usted, hermano, hermana, que en estos momentos me está mirando en el televisor. Antes de que en el plan de Dios o en la mente de Dios esté el que nosotros como iglesia, como creyentes, no abramos el libro de Apocalipsis, es que el Señor quiere que lo abramos. Es decir, Dios jamás está de acuerdo en que no abramos el libro de Apocalipsis. Al contrario, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios anhela, es que nosotros tengamos la revelación del libro de Apocalipsis. Precisamente nos está ocupando un tiempo muy hermoso. Estamos con un tema muy especial y es el tema de los 7 sellos. Precisamente son 7 sellos en un rollo, es decir, está sellado ese rollo, o son 7 escritos, los cuales cada uno de ellos está sellado. Ojalá que me entienda. El tema, el plan de Dios en esta escritura es que esos rollos sean abiertos y que esos sellos sean rotos. Y anteriormente, hermanos, la forma como se sellaban los documentos es que se ponía un poco de cera a que se derritiera y cayera sobre el documento, y sobre ese documento, sobre esa cera, se ponía el sello. Y por lo regular, en esos escritos donde enrollaban el documento, ponían la cera en la parte donde terminaba el documento, precisamente para que tomara la parte de el rollo donde terminaba el rollo y la otra parte enrollada para que nadie pudiera abrirlos. Es decir, hablar del sello es hablar de seguridad, de confidencialidad. Es decir, que aquello era seguro. Entonces aquí estamos hablando de un rollo sellado con 7 sellos. O si era un rollo para cada una de las cosas o acontecimientos que iba a haber, de cualquier manera estaban sellados. Y lo que vamos a estar descubriendo por medio de este estudio es qué es lo que contienen esos documentos. ¿Qué es lo que dice ese rollo? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? Así es que esto está bien interesante. Aquí se trata de los 7 sellos del juicio de Dios, o 7 juicios diferentes, para cada ocasión un juicio diferente, algo muy especial. Así es que es importantísimo que toquemos el libro de Apocalipsis, para que usted, hermano, hermana, tenga más seguridad en que debemos tocar el libro de Apocalipsis. Venga conmigo y leamos lo que dice al principio del libro de Apocalipsis, precisamente. En el capítulo 1, voy a ir específicamente a esa porción de las Sagradas Escrituras donde se nos enseña que no es un peligro leer el libro de Apocalipsis, sino que es un privilegio, es una bendición. Y esto lo dice Dios. Mire lo que dice aquí, comenzando en el versículo 1, al comienzo apenas del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Qué preciosa es la palabra de Dios.
Comenzando el libro de Apocalipsis, en el primer versículo se nos está hablando de una revelación. Se nos está hablando de que Dios quiere que esto sea revelado. Es una revelación que Cristo, por su obra, por su sacrificio, ganó para ti y para mí. Y dice, esto viene de parte de Dios. Es una revelación de parte de Dios, que nos es posible tener esa revelación porque Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Por lo tanto, dice, es la revelación de Dios que Dios le dio a Cristo para que Cristo enviara esa revelación por medio de un ángel a Juan el apóstol. Y por supuesto, Juan el apóstol la escribe para que nos quede a ti y a mí y que podamos tener esta revelación. Yo creo que una gran cantidad de hombres y mujeres que me están mirando en estos momentos no saben nada acerca de estos 7 sellos del libro de Apocalipsis. Y si tú no sabes nada, hermano, hermana, acerca de el contenido de estos sellos, de estos 7 sellos del libro de Apocalipsis, te estás perdiendo de algo muy especial. ¿Por qué? Porque aquí podemos descubrir, ya teniendo la revelación de este libro, de esta porción del libro de Apocalipsis, tenemos la revelación de lo que está aconteciendo hoy y de lo que va a acontecer el día de mañana, porque aquí está escrito el destino de la humanidad, lo que va a estar sufriendo la humanidad en estos días. Así es que, por favor, pon atención. Y mira lo que dice este otro versículo de ahí del capítulo 1 de Apocalipsis, para que te des cuenta que no es algo que estamos haciendo en contra de Dios, como que estamos profanando el libro santo de Dios, sino al contrario. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para descubrir el contenido de este libro, y en lugar de que sea un pecado abrir el libro de Apocalipsis y leerlo, esto es una bienaventuranza, es una bendición. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee. Fíjate, bienaventurado el que lee. Hay una bienaventuranza, hay una bendición. Bienaventurado, bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice aquí el Señor en su palabra, bienaventurados, bendecidos, aquellos que leen, fíjese bien, y que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro, y dice, y guardan las cosas escritas, las toman en serio, las guardan en su corazón, y luego dice, porque el tiempo está cerca. Y eso está tremendo, porque el tiempo está cerca. Dice, bienaventurado, bendecido, tú que lees el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Tú estás oyendo la profecía. Puede ser que no tengas tiempo para leer o no puedas leer, pero la estás escuchando. Por eso dice, bienaventurado el que lee. Y los que oyen la profecía de este libro y la guardan en su corazón, la toman en serio, la creen con todo su corazón, y termina diciendo, porque el tiempo está cerca. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que es una bendición que nosotros nos informemos, ya sea leyendo y la revelación del Señor sobre nosotros, o escuchando y que el Señor nos dé la revelación, y dice, porque el tiempo está muy cerca. Entonces es una bendición. Bueno, quiero invitarle una vez más para que ponga mucha atención y abra su corazón, preste su entendimiento para que Dios use ese material en usted
y así le revele su palabra. ¿Qué le parece si leemos una vez más el versículo con que comenzamos y vamos a ver qué más podemos descubrir ahí? Comenzamos con Apocalipsis capítulo 3. Comenzamos con Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, aquí hay algo muy especial. Aquí hay algo muy serio. Yo les digo, yo soy una persona muy inquieta. Yo soy una persona que siempre está observando, descubriendo ciertos detalles, y yo siento que Dios me da esa inquietud, me pone esa inquietud y me hace descubrir muchas cosas. Para mí, esto es de parte de Dios. Yo no considero en ningún momento que ande extraviado, y le voy a decir por qué. Cuando dice aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Ahí me voy a detener. Juan el apóstol dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Pero quiero que ponga atención, porque aquí Juan el apóstol está hablando de Dios el Padre, como se conoce, de Dios el creador de todas las cosas. Aquí no está hablando de Cristo, está hablando de Dios, como le conocemos, el Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Y Juan dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Aquí es donde, para mí, desde hace cuando menos 35 años que comencé a leer el libro de Apocalipsis, me llamó la atención. Y yo digo, ¿cómo? Si la Biblia enseña que Dios es espíritu, ¿y cómo vamos a pensar que Juan está hablando de Dios el Padre, y vamos a creer que Dios el Padre tiene un brazo derecho como lo tengo yo? De pronto para mí aquello fue increíble. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero es la palabra de Dios. Pero yo creo que nosotros debemos tener la revelación de parte de Dios para saber cuándo es la interpretación literal y cuándo es figurativa. En este caso, si el apóstol Juan está hablando de Dios el Padre, el creador de los cielos y de la tierra, y él dice, yo vi a alguien sentado en el trono, y ese alguien tenía en su mano derecha un libro. Entonces, de cierta manera, pensándolo bien, detenidamente, estamos creyendo que Juan vio a alguien semejante a lo que usted está viendo en estos momentos. Yo estoy sentado en esta silla, aquí está delante de mí este escritorio, de manera que sería algo semejante. Y si así fuera, yo quiero decirle, y lo digo con temor de Dios, yo no creería eso, ni me gustaría tener a un Dios así. ¿Por qué? Porque entonces le daríamos forma a Dios, lo limitaríamos, haríamos a Dios del tamaño de este hombre que usted está mirando, y este hombre es creación de Dios. El que me creó a mí es inmenso, es grande, es supremo, es glorioso. Por lo tanto, yo no creo que Juan estaba hablando de que Dios tenía un cuerpo como el mío. Estamos hablando de Dios el Padre.
¿Verdad que el asunto está interesante? ¿Qué le parece si meditamos un poco en este tema? Porque al fin y al cabo esto tiene que ver con los 7 sellos. Por eso le digo que no es asunto nada más de tomar el libro de Apocalipsis y dar unos estudios en 8 días. Ahí no se da nada, no se dice nada. Porque aquí estamos hablando de los 7 sellos. Estamos hablando de el rollo que estaba sellado con 7 sellos. Ese rollo estaba en la mano, así dice Juan, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora yo quisiera que usted viniera conmigo y que viéramos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 y versículo 24. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 24. El mismo Señor Jesús, Él es el que está hablando. El Señor Jesús es el que habla aquí y se refiere a Dios Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Y Cristo mismo dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ahí podemos ver que el apóstol Juan dice, Dios, el Padre, el creador de los cielos y de la tierra, es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces, ¿cómo puede decir Juan que Dios el Padre tiene un brazo derecho? Fíjese bien, no puede decir literalmente Dios tiene un cuerpo como el de Rafael Rodríguez. Piensa en esto. Habla de mano y mano derecha. Ya luego vamos a entrar en ese asunto, pero mano derecha también es capacidad, es poder. Entonces, hermano, hermana, si hablamos de Dios el Padre, Él es espíritu. Y si hablamos de su mano derecha, esto lo vamos a ver en otro estudio que yo lo tengo como la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra de Dios? Pero como el tema no es ese, me voy a limitar solamente a hacerle estas declaraciones. El Señor Jesús dijo, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, entonces Dios no tiene un cuerpo como usted y como yo. Lo que estaba viendo Juan no era el cuerpo de alguien como el mío, ni un brazo como el mío. Estaba mirando el rollo en el poder de Dios, en la gloria de Dios, porque a Dios no se le puede ver. Es más, ya que estamos saliéndonos un poquito aquí solamente para descubrir este punto tan importante, ¿por qué no vamos a la Sagrada Escritura? En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 17, ahí dice la Sagrada Escritura, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí no está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Es el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo para revelarle a Timoteo quién es Dios, el Padre, como le conocemos. Y dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 17, por lo tanto, al Rey de los siglos, está refiriéndose a Dios el Padre, inmortal, invisible,
oiga esto, invisible, a quien nadie puede ver. Dios, dice, es inmortal, es invisible. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos creer que Juan vio a Dios y que por eso Dios tiene un cuerpo como el que yo tengo? No. Es más, ¿por qué no viene conmigo en estos momentos? Me llega otra escritura que yo he visto, y esta está en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Quiero que venga al verso 18. Juan, capítulo 1, versículo 18, y dice así: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí podríamos irnos por otra área, descubriendo quién es Cristo, cómo era Cristo antes de venir a esta tierra a nacer de María, y cómo está inclusive Cristo en gloria de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero solamente miramos esta escritura que viene a respaldar lo que estábamos descubriendo por la palabra de Dios, y también dándonos una idea que no puede Dios tener un cuerpo como el nuestro y que lo rebajemos, que lo enmarquemos en un cuerpo humano. Por eso dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. Ahí está el asunto. Nadie con estos ojos puede ver a Dios, porque entonces nosotros nos formaríamos un Dios muy débil, muy pequeño, y el Dios a quien yo sirvo es inmenso, es glorioso. Entonces, el punto es este. ¿Cómo está eso de que Juan dice que Cristo viene y toma de la mano derecha del Padre que está sentado en el trono el libro? ¿Por qué no vamos así rápidamente? Porque el tiempo se me termina y esto está bien interesante. Pero quiero decirle que todo lo que está escrito aquí tiene una explicación lógica después de haber tenido la revelación. ¿Qué quiero decirle? Que cuando ya Dios nos da la revelación, entonces ya podemos entender muchas cosas. Por lo tanto, quiero que venga al capítulo 4, de ahí del libro de Apocalipsis, y descubramos algo muy especial, algo muy precioso, que seguramente usted se va a gozar con ello. Leímos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Si nosotros tomamos ese versículo literalmente, entonces vamos a enmarcar a Dios en un cuerpo humano. Es decir, lo vamos a rebajar, a hacerlo del tamaño de un hombre como este que usted ve. Y ahí cometeríamos el más grave de los errores usted y yo. Para eso, vayamos ahí mismo a Apocalipsis capítulo 4. Ahí tenemos algo maravilloso. Mire lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 hacia el 3. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjese bien. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Para poder entender esto, no debemos tomar todas las cosas aquí literalmente, como que una puerta en el cielo. ¿Por qué no mirarlo de esta manera? Se nos permitió ver la gloria de Dios, porque muchas veces estos términos nos alejan de la realidad. ¿Por qué? Porque no hay revelación de parte de Dios. Entonces, cuando dice aquí, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, hay que verlo de esta manera.
Dice Juan, Dios me permitió ver su gloria. Dios se manifestó a mí con toda su gloria. Me dejó tener una experiencia de su propia gloria. Y dice así, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Aquí viene el asunto. Ponga mucha atención aquí. Dice el versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. O sea, fui transportado al nivel espiritual. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Un lugar de autoridad, vamos a decir así. Y en el trono uno sentado. Ahí usted pueda decir, hermano Rodríguez, pues ahí está. Lo que leímos en Apocalipsis 5:1, que había uno sentado en el trono y que tenía un libro en la mano, y lo que vemos en el capítulo 4, en el versículo 3, o más bien en el versículo 2, que dice que había un trono establecido en el cielo y que en el trono había uno sentado. Cualquiera puede decir, esto concuerda. Sí, Dios tiene un cuerpo como nosotros. Ponga mucha atención a la palabra de Dios. En primer lugar, lo que Juan tuvo la experiencia de experimentar espiritualmente, porque estaba en el Espíritu, espiritualmente se le permitió descubrir, fíjese bien, la manifestación de la gloria de Dios. Él lo pudo entender como un lugar de autoridad, como si fuera un trono, un lugar de autoridad de lo más sublime, y alguien ahí en ese trono o en ese lugar de autoridad. Pero olvídese momentáneamente de la forma de un cuerpo semejante al de los seres humanos. Venga conmigo y continuemos lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. El aspecto del que estaba sentado, mire qué precioso, el aspecto, la semejanza, la apariencia del que estaba sentado. En otras palabras, aquí Juan nos va a describir las facciones del que estaba sentado en el trono. Ahora sí lo vamos a ver tal como debe de ser. Y dice así, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ahí me detengo. ¿Cómo es eso? Que la apariencia, la semejanza del que estaba sentado en el trono era como una piedra de jaspe y de cornalina. Óigame, eso está raro. A menos que lo que Juan está diciendo aquí sea que lo que vio en espíritu se dio cuenta de que había una autoridad en aquel lugar. Era la gloria de Dios. Sabía que había una autoridad, un rey celestial ahí. Y dice, y su aspecto, su semejanza, su apariencia era como de piedra de jaspe y de cornalina. Entonces, no era un trono con una gran piedra preciosa, no, hermano. Era un lugar de autoridad, porque acuérdese que Juan estaba en el Espíritu. Era un lugar de autoridad donde resplandecía la gloria de Dios, refulgente, de muchos colores, colores de los más hermosos. Algo celestial se podía apreciar. No le digo se veía, porque acuérdese, Juan estaba en el Espíritu. Y cuando uno está en el Espíritu, ahí se olvida de los colores y tanta cosa. Después, cuando uno quiere dar a entender lo que vio, entonces hace uso de lo que conoce como los colores. Pero aquí podemos ver algo glorioso. Dice el apóstol Juan, y el aspecto del que estaba sentado en el trono,
o sea, de Dios el Padre, el aspecto, la apariencia, la semejanza, dice, era como de una piedra de jaspe y de cornalina. Entonces ahí nos damos cuenta que no era alguien con aspecto humano como este que ustedes están viendo, ni alguien tan simple como este que están viendo, sino que estaba teniendo la experiencia de estar ante la gloria de Dios. Y ahí nos damos cuenta que el que estaba sentado no tiene la semejanza de un hombre, sino que es una gloria refulgente que no se puede explicar con palabras. Juan trató de explicar y dice, sería como una piedra de jaspe que brillaba de muchos colores. Yo me recuerdo cuando leo esta palabra, piedra de jaspe. Yo me recuerdo de mi madre, una mujer indígena allá del estado de Jalisco. A ella le gustaba en especial las flores que ella les llamaba jaspeadas. ¿Y por qué les llamaba jaspeadas? Porque tenían diversos colores en la misma flor. Y por eso dice aquí Juan, siempre me acuerdo de esto, que Juan dice, el aspecto, la semejanza, la apariencia del que estaba sentado en el trono era como piedra de jaspe y de cornalina. Entonces, el que estaba sentado en el trono ni tenía cuerpo, ni tampoco tenía un brazo, sino que era la gloria de Dios, y ahí en el poder de Dios estaba el libro. Y alguien puede decir, pero ¿cómo iba a estar un libro ahí flotando? Acuérdese, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. Ahí estaba el libro en el poder de Dios. Siempre que nosotros vemos, y esto es muy frecuente, muy común, cuando en la casa el papá le quiere mostrar a su hijo que está fuerte, luego viene el papá y se sube la camisa y le hace, mira, aquí hay fuerza, hijo. O si el hijo quiere que el papá le muestre su fuerza, viene y le levanta la camisa para que vean que está fuerte su papá. Esta es la derecha, esta es la diestra, al menos la mía. ¿A poco en algunos de ustedes es esta? Pero ahí está, esta es más diestra, esta puede más, es más poderosa. Entonces, hermanos, hermanas, ahí estaba Dios, el creador de los cielos y de la tierra, manifestándose en aquella gloria, en aquella tantos colores, todo lo que se veía ahí, ¿verdad? Había algo maravilloso ahí. Y en su poder, ahí en aquel poder estaba aquel libro, que viene el Cordero. Ahí ya vamos a mirar algo diferente a Dios el Padre, porque de quien estamos hablando, del Cordero, sí sabemos que Él tiene un cuerpo semejante al nuestro, aunque como ya en estos momentos ya no debemos verlo, aunque en estos momentos no debemos verlo a Él también, a Cristo, como estuvo en esta tierra, porque ya es el Cristo glorificado. Óigame, hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender. Pero si usted se da cuenta, hermanos, el tiempo ya se me termina. Y créame que esto está bien interesante. ¿Qué le parece si le invito para que en esta noche no se quede en casa? Voy a estar en el centro de Los Ángeles, en la iglesia del Cuerpo de Cristo. Ahí en la pantalla va a aparecer el domicilio constantemente. No se quede en casa. Voy a continuar con este tema de los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Es algo maravilloso. No se vaya a quedar en casa. Venga. Quiero decirle que estamos en un tiempo cuando la mayoría de la gente, en primer lugar, no siente eso de buscar de la palabra de Dios. Y si algunos sienten, quisieran que se los llevara uno hasta su casa. No, hombre, sálgase de su casa, despéjese, tome su carro y véngase. No tiene carro, llámenos y vamos y le recogemos, pero no se quede en su casa. Esto, hermano, hermana, es vital. Aquí vamos a descubrir lo que está sucediendo en estos días. Se habla de 7 sellos. Y quiere que le diga algo, yo creo con todo mi corazón y con lo que he leído en la palabra de Dios, que ya 3 sellos se han abierto y que el 4º sello
está comenzando a abrirse también. Ya le voy a dar mis razones, pero esto es importante que usted se documente, que usted se informe, que usted tenga la revelación de parte de Dios.